Buenas noches. Vamos a continuar con los últimos temas. Ahorita vamos a tocar el tema de hemocultivos, así que vamos a ver un poquito de los hemocultivos. Cuenta la leyenda que cuando un paciente presenta un cuadro febril, muy probablemente ese cuadro febril está asociado a un proceso infeccioso. Por lo tanto, la mejor manera de hacer un diagnóstico de un cuadro febril, sobre todo un cuadro febril desconocido, sería descartar la posibilidad de que esté asociado a algún otro tipo de patógeno o si realmente es ocasionado por un cuadro infeccioso de etiología bacteriana. Entonces, la gran pregunta es, si mi paciente tiene fiebre, ¿hay que hacerle hemocultivos? Bueno, esa es una pregunta que vamos a responder a lo largo de esta charla. Primero, el hemocultivo defínase como un cultivo en la cual se somete a cultivo una muestra de sangre. Sangre obtenida de un paciente sintomático con el objetivo de poder aislar un microorganismo que esté causando un proceso de tipo infeccioso. Puede ser bacteria, puede ser hongo o puede ser parásito. El método más recomendado es el método para diagnosticar si estamos ante una bacteriemia o ante una fungemia. Y ese método es el hemocultivo. La gran pregunta es, ¿en qué momento se decide hacer un hemocultivo a un paciente? Bueno, básicamente la decisión la toma el médico en base a un estudio, una valoración inicial, cuando el paciente llega o ingresa a una unidad con presencia de síntomas o signos de un proceso infeccioso. Uno de los síntomas que llama mucho la atención y que serían indicadores o prenderían las alarmas para descartar un proceso infeccioso, obviamente es la presencia de fiebre, un cuadro febril. Sin embargo, a pesar de que el hemocultivo se toma de manera rutinaria a todo paciente que entre como candidato para hemocultivo, pues resulta que solamente el 4 al 8% de esos hemocultivos resultan ser positivos. Es decir, estamos hablando que entre el 92 y el 96% de todos los hemocultivos tienen que ser negativos. La gran pregunta es, ¿por qué un porcentaje tan alto de negativos si se supone que los pacientes que presentan cuadros febriles son candidatos para hacer un hemocultivo? Bueno, es que realmente hay que saber diferenciar entre una fiebre originada por un proceso infeccioso real o un cuadro que realmente no amerita o que no hay signos y síntomas compatibles con bacterias. De ahí que para poder realizar un hemocultivo actualmente se han tomado ciertas directrices para establecer a quién vale la pena realizar un hemocultivo y a quién no. Debido a que además de eso, el hacer demasiados hemocultivos o hacer un diagnóstico que el paciente no requiere conlleva un gasto económico bastante alto. Entonces, el problema es que no todos los pacientes que ingresan con síntomas febriles o con síntomas de aparentemente cuadro febril se debe asociar necesariamente a un agente infeccioso. Solamente el 20% de los pacientes que son hospitalizados requieren un hemocultivo. Y aquí entra en función la primera línea de diagnóstico clínico, que serían los intensivistas. Porque si un paciente me llega con un síndrome febril inespecífico, obviamente sí, está documentado que lo más preciso es hacer un hemocultivo. Pero también habría que pensar si realmente mi paciente está causando por lo que se conoce como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En segunda instancia, los hemocultivos tienen que realizarse debido a que los pacientes que son hospitalizados están cursando por un estadio que no es beneficioso, que normalmente puede llegar a poner en peligro su vida. De ahí que se debería establecer los criterios de inclusión y exclusión para poder decidir en qué momento es el adecuado para realizar el hemocultivo. El hemocultivo se dice entonces que
es el diagnóstico por excelencia para establecer si mi paciente está cruzando por una bacteremia o si tiene o que puede derivar en una posterior choque séptico. Cuando hablamos de bacteremia, hablamos de la presencia de bacterias en sangre. Y eso conlleva a que ciertas bacterias en el sistema circulatorio tienden a generar un síndrome muy severo conocido como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica deriva de la estimulación de antígenos presentes en la pared celular de las bacterias, como por ejemplo el lipopolisacárido de superficie. Sin embargo, todo SIRS no necesariamente es producido por etiología bacteriana. Cuando hablamos de una bacteremia verdadera, hablamos de que va a depender mucho el tiempo que la bacteria transcurre dentro del sistema circulatorio. De ahí que la podemos clasificar en bacteremia transitoria, bacteremia intermitente y la bacteremia continua. La bacteremia transitoria es aquella cuyo estadía de la bacteria en el sistema circulatorio es corto. Es decir, la bacteria ingresa a la sangre, pero inmediatamente es eliminada por la microbiota, por el sistema mononuclear fagocítico. Muchos microorganismos que forman parte de la microbiota normal pueden llegar a pasar a sangre a través de traumas o a través de la pérdida de integridad de las membranas protectoras, como por ejemplo un cepillado de dientes puede rasgar las encías, ocasionando que las bacterias puedan ingresar por esa lesión tisular. Y eso ocasionaría que la bacteria entre en sangre, pero inmediatamente es eliminada, o sea, no genera un cuadro clínico más severo. Luego tenemos la bacteremia intermitente, que es una de las más difíciles de diagnosticar, debido a que está asociado a, por ejemplo, abscesos en regiones distantes, que paulatinamente la bacteria pasa desde el absceso al torrente circulatorio, es decir, no es constante. Y por otro lado tenemos la bacteremia continua, que es aquella que deriva de una colonización, por ejemplo, de válvulas osteoarticulares, puede ser de alguna prótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Antiguamente se decía que para hacer un hemocultivo el paciente tenía que tener síndromes, tenía que tener signos y síntomas compatibles con un síndrome de respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque normalmente los procesos infecciosos que producían el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica siempre o por lo regular derivan en una sepsis. Pero es aquí donde viene el detalle. No todos los síndromes de respuesta inflamatoria sistémica tienden a ser de etiología bacteriana. Por ejemplo, se ha demostrado que algunas sustancias tóxicas tienden a producir reclutamiento de células proinflamatorias, generando un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. También el traumatismo, el daño tisular libera enzimas proinflamatorias que activan de manera inespecífica al sistema retículo endotelial y al sistema mononuclear fagocítico. También las quemaduras entran como parte de los estimuladores de una síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y obviamente las infecciones bacterianas o fúngicas generan un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Y qué es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Bueno, es un conjunto de características que tienden a manifestarse en un paciente que conllevan a lo que se conoce como falla orgánica múltiple. La falla orgánica múltiple es derivada de un proceso con daño tisular, acumulación de productos tóxicos en la sangre que llevan a la falla de los diferentes tipos de órganos. Y para decir o para establecer cuándo un paciente tiene SIRS, se tomaron algunos parámetros para establecer qué pacientes son candidatos o cuáles son los síntomas característicos de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociado a microorganismos. Uno de ellos es que el paciente tenga una temperatura superior a los 38.3 grados centígrados o que presente hipotermia, menor de 36 grados centígrados. Que el porcentaje de latidos sea mayor a 20 latidos por minuto. Que la frecuencia respiratoria decaiga a 20 aspiraciones por minuto. Que el conteo de células blancas esté por encima de los 12.000 gramos por litro de células blancas o por debajo de 4.000.
que la glucosa sanguínea esté por debajo, por encima de 7.7 milimoles en caso de pacientes no diabéticos y que presente estado mental alterado. Entonces, todos esos parámetros fueron utilizados para establecer qué pacientes ingresaban con síntomas característicos de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ahora, el término sepsis proviene de un proceso infeccioso que siempre deriva en muerte de tejido, ya sea tejido localizado o la presencia simplemente de bacterias en todo el sistema circulatorio con acumulación en órganos. De ahí que en el año de 2017 se empezaron a establecer o cambiar un poquito los términos en cuanto a lo que es la sepsis y el choque séptico. Se dice que la sepsis se define como una falla orgánica múltiple en que los pacientes están siendo invadidos por un microorganismo externo. Eso definimos como sepsis en sí misma. Ahora, cuando hablamos de un choque séptico, ya hablamos en la cual el paciente presenta daños o alteraciones circulatorias, o sea, se ve comprometido la hemodinamia del paciente e incluso puede haber daño de órganos. Entonces, esto hablamos de un choque séptico. ¿Cómo se desarrolla una sepsis? Inicialmente, todos los pacientes que ingresan a un hospital pueden o no tener una enfermedad adyacente, o que ingrese una bacteria a su organismo y después de ahí se puede diseminar. Por ejemplo, una neumonía ocasionada por Klebsiella pneumoniae. El paciente ingresa con neumonía y esa neumonía, si no es tratada apropiadamente, puede llegar a torrente circulatorio y diseminarse al corazón, a hígados, incluso a causar meningitis bacteriana. Entonces, todo ese proceso de sepsis se puede desarrollar a partir de un proceso infeccioso inicial. Bien, entonces, si el diagnóstico de la bacteremia se basa en el uso del hemocultivo, ¿cuál es el mejor momento? ¿Cuáles son los parámetros que el médico debe tener en cuenta? Bueno, todo medio de cultivo, todo hemocultivo es útil para el apoyo en el diagnóstico de endocarditis, tromboflebitis, infecciones relacionadas a catéter central, fiebre de origen desconocido, epiglotitis, obviamente meningitis bacteriana. En esos casos, pacientes con estos síntomas, el hemocultivo es obligatorio. Ahora, sirve también para apoyo en caso de infecciones articulares, en neumonía, en infecciones abdominopelvianas, pielonefritis, abscesos de órganos. También se puede utilizar el hemocultivo para el diagnóstico de infecciones. Hay una escala que se conoce como la escala de Zafiro, que utiliza unos criterios de inclusión para establecer qué pacientes requieren de un hemocultivo. Y se dividen en dos tipos de criterios mayores y criterios menores. ¿Cuáles son los criterios mayores? Temperatura por encima de 39.4 grados centígrados. Eso da 3 puntos en la escala de Zafiro. Sospecha de que el paciente tenga endocarditis. Son 3 puntos en la escala de Zafiro. Si mi paciente es portador de catéter vascular, son 2 puntos en la escala de Zafiro. ¿Cuáles son los criterios menores? Temperaturas que oscilan en 38.3 y 39.3 grados centígrados. Un paciente mayor de 65 años, que presente escalofríos, que presente vómitos, que presente hipotensión, que presente neutrofilia, que presente leucocitosis, que haya un aumento en los neutrófilos en manta superior al 5%, que haya una trombocitopenia y lo más llamativo es la presencia de 2 miligramos de creatinina por decilitro. Entonces, esos son los criterios menores. ¿Cuándo decimos que en qué momento se decide hacer un hemocultivo? Bueno, según la escala de Zafiro se dice que el hemocultivo se debe realizar en aquellos pacientes que se cumplen al menos 2 criterios mayores. Un criterio menor y al menos 2 criterios menores. Hay una tabla que se hace, que por ejemplo, si sumando los puntos de la escala de Zafiro hay más de 5 puntos, la tendencia a dar hemocultivos positivos oscila entre el 15 y el 25%. Si mi paciente da un score de 0 a 1, realmente no vale la pena hacer hemocultivo porque lo más seguro es que no es un proceso infeccioso. Bien, aquí tenemos por ejemplo un caso de una mujer de 61 años de edad que entra al departamento de urgencias
porque presenta tos, disnea y fiebre de 38 grados centígrados. La paciente está lúcida, no presenta desorientación, no tiene síndrome de estrés. Su presión arterial está a 120/72, relativamente normal. Su frecuencia cardíaca está en 86. Su frecuencia respiratoria 16 aspiraciones por minuto. Su saturación de oxígeno está en 94%. En el hemograma se observa una leve anemia sin leucocitosis, pero en su radiografía de tórax hay un infiltrado pulmonar izquierdo. Entonces la gran pregunta es, ¿requiere o no hemocultivo este paciente? Sí, porque acuérdense que el hemocultivo está indicado en el diagnóstico de una probable neumonía, y lo más probable es que este paciente, por el infiltrado pulmonar que tenga, esté cursando con una probable neumonía. Segundo caso, es un paciente de 47 años con antecedentes de hipertensión que comienza a sentirse mal al día posterior de una meningiectomía. Aparece un color rojizo en la región afectada, y dentro de los datos interesantes que presenta es una frecuencia cardíaca elevada de 118 latidos por minuto, una presión arterial ligeramente baja, la temperatura está normal, en el hemograma se presenta leucocitosis de 19.000, o sea, es bastante alta, lo normal es hasta 12.000, y obviamente la creatinina elevada. Entonces, la creatinina elevada, de acuerdo a los criterios de Zafiro, es un indicativo muy importante en los casos de sepsis. Entonces, este paciente también requiere la implementación de un hemocultivo. La infección intravascular es otra de las razones por la cual se puede realizar un hemocultivo. Y esto está asociado a catéteres centrales, normalmente ocasionados por bacterias que colonizan los catéteres, o que pueden llegar a través de la translocación después de intervenciones quirúrgicas. Uno de los grupos que se pueden llegar a aislar con bastante frecuencia en hemocultivos son bacterias de origen de característica exigente conocidos como los miembros del grupo HASEC, a los cuales pertenecen Agregatibacter, Carbobacterium, Eikinella y Quinella, que tienden a llegar a colonizar válvulas cardíacas. Es decir, estos pacientes están asociados a endocarditis. Ahora, los hemocultivos para el diagnóstico de bacteremia asociada a catéter central hay que tomarlo con mucho cuidado, porque no por el hecho de que un hemocultivo me dé positivo en un catéter central significa forzosamente que mi paciente tiene bacteremia. ¿Por qué? Porque normalmente estos catéteres, estas muestras tienden a estar asociados a ¿cómo se llama? Contaminación. Entonces, normalmente en el diagnóstico de catéter central o bacteremia asociada a catéter central se tiene que demostrar la presencia de la bacteria en sangre como de la misma bacteria que esté presente en el catéter. Es decir, se hacen dos cultivos por separado, el hemocultivo y se hace un cultivo de catéter central. Antiguamente se pensaba que algunas bacterias como los Staphylococcus aureus y los bacilos eran negativos, eran agentes causales de bacteremia asociada a catéter central. Sin embargo, ya se sabe, o los estudios recientes que se han hecho, se ha observado que también la aparición de Staphylococcus coagulasa negativo han cobrado relevancia y están asociados también como agentes causales de bacteremia asociada a catéter central. Bien, ahora, la escala de Zafiro es un modo muy práctico para poder establecer qué pacientes son candidatos por un hemocultivo. Sin embargo, la Asociación Americana de Medicina Intensivista ha establecido un score conocido como el score Quick-SOFA, en el cual se establecen 3 parámetros que se utilizan para poder decir cuándo mi paciente es un candidato o está cursando por un síndrome de falla orgánica múltiple. El primer criterio es que mi paciente ingresa al hospital con estado mental alterado, que su frecuencia respiratoria sea mayor o igual a 22 aspiraciones por minuto y que su presión sistólica sea menor o igual a 100 milímetros de mercurio. A partir de ese momento, a ese paciente se le ingresa a la unidad de cuidados intensivos y se empiezan a practicar los hemocultivos de descarte para poder dar un diagnóstico. ¿Qué bacterias están asociadas a hemocultivos? Bueno,
los gram negativos siguen siendo los reyes de los procesos infecciosos, seguidos de los gram positivos y en muy pocas ocasiones hongos. Ahora, ¿cómo es la distribución de bacterias asociadas a sepsis en pacientes? Bueno, Escherichia coli es la más importante, pero que Escherichia coli la podemos llegar a encontrar produciendo neumonía, infección de diarrea, infección urinaria, que es la más importante. Ahora, hablando desde el punto de vista de la asociación a catéter central, pues vemos que Staphylococcus aureus es el agente causal más importante que podemos llegar a aislar como bacteria importante. Ahora, para hablar de hemocultivo, tenemos que establecer que para que un hemocultivo pueda tener un valor diagnóstico, lo tenemos que realizar de la mejor manera. Y una de ellas es establecer si mi paciente cumple o no los criterios de Quick-SOFA. Es lo primero que tenemos que hacer. Segundo, hay que elegir en qué momento se debe realizar el hemocultivo. O sea, el hemocultivo no se hace cuando yo quiero, se tiene que hacer en el momento más recomendado. Bien, hay un estudio dirigido por Taniguchi y compañía, en la cual ellos hicieron un seguimiento de los pacientes que ingresaban a los hospitales y se dieron cuenta que el mejor momento en que el paciente, el mejor momento para los hemocultivos en la cual vamos a encontrar el pico de bacterias en sangre es cuando el paciente inicia con los escalofríos, es decir, cuando inicia con esa sensación de frío o que pueda tener una temperatura inferior a los 36 grados centígrados. Al inicio de los escalofríos, el paciente puede llegar a tener una fiebre de 38 grados centígrados, puede tener leucocitosis, puede tener granulocitopenia, hipotensión, y para que yo pueda hacer el hemocultivo, tengo que hacerlo tomando en cuenta esos criterios. Ahora, el saber exactamente en qué momento es el inicio del pico febril o el inicio de los escalofríos está muy complicado. Tenemos que estar ahí junto a la cama del paciente o que la enfermera nos avise en qué momento el paciente está sintiendo escalofríos. Lo recomendable es que a estos pacientes se le debe suspender cualquier medicamento antipirético para que se pueda detectar la subida del pico febril. Entonces, cuando el pico febril comienza, es el momento en que se debe recolectar una muestra. La técnica de recolección es muy importante. ¿Por qué? Porque es una de las variables en la cual puede haber mayor índice de contaminación. Es decir, es una técnica que debemos de garantizar de que no se va a contaminar con la microbiota de la piel. Por lo tanto, tenemos que seguir un procedimiento bastante aséptico para garantizar que la muestra va a quedar libre de contaminación por microbiota de la piel. En la técnica se recomienda que primero se tiene que localizar la vena. Se tiene que, una vez localizada, la vamos a desinfectar la zona, ya sea utilizando alcohol isopropílico, que es el más recomendable, alcohol etílico, o se puede utilizar mejor si se tiene clorhexidina. La vamos a aplicar en la región de venopunción haciendo un círculo en forma de círculo, desde el centro hacia los bordes, hacia afuera, como formando una espiral hacia afuera. Es la forma correcta de hacer la limpieza de la zona. Los antisépticos se deben de dejar por lo menos 30 segundos. Luego se va a aplicar una solución yodada que se conoce como yodopovidona al 10% y también se va a dejar durante 30 segundos. Posteriormente se va a retirar el yodo otra vez con alcohol isopropílico o clorhexidina y se va a dejar secar. Una vez que se ha secado, sin tocar la zona de venopunción, se debe introducir la aguja directamente en la vena y el hemocultivo, el frasco para hemocultivo debe ser conectado directamente al otro extremo para que la sangre drene directamente del brazo al frasco de hemocultivo. No se admite que la muestra se extraiga primero por jeringa para posteriormente inocular los frascos de hemocultivo. ¿Por qué? Porque este procedimiento implica contaminación. Entonces, la mejor manera es conectar directamente la aguja hacia la vena del paciente. El sistema alado es el más recomendado para estos procedimientos.
¿Por qué? Porque tiene la flexibilidad para poder extraer la muestra de sangre y además es bastante noble con el paciente. Los frascos se deben de mezclar inmediatamente de que se ha tomado la muestra para evitar que se coagule. Y esto es muy importante porque si la muestra se coagula, entonces las bacterias van a quedar atrapadas en la red de fibrina y difícilmente se van a poder replicar. Por lo tanto, se debe evitar la formación de coágulos cuando el frasco de hemocultivo es drenado. Otro aspecto importante es el intervalo o el número de extracciones. Y para ello hay que saber que todo hemocultivo se maneja por sets y un set está compuesto por un frasco de aerobios y un frasco para anaerobios. Se dice que para el diagnóstico de las bacteremias se deben de utilizar al menos de 2 a 3 sets y que se deben de extraer de 2 lugares diferentes, es decir, uno del brazo izquierdo y otro del brazo derecho. Hay diferentes tipos de frascos de hemocultivo dependiendo de la marca y están elaborados con diferentes patrones, como por ejemplo hay unos que tienen carbón activado, otros que tienen resinas de intercambio iónico, pero cualquiera de ellos es aceptable. Como en este caso es un frasco de hemocultivo de la marca Becton Dickinson, que es utilizado en sistemas completamente automatizados. Esto que abajo es un sensor de CO2 que está marcado con carbono 14. Perdón, es un sensor para captar carbono 14. Y estas perlitas que tienen son las resinas de intercambio iónico. Esas perlitas se han adicionado al medio como un agente detoxificante en dado caso que haya remanentes de antibióticos que puedan interferir con la recuperación de las bacterias. La dilución de la sangre es muy importante. Se dice que para que el hemocultivo tenga un mejor rendimiento, la dilución tiene que ser de 1 a 9, es decir, una parte de sangre con 9 partes del diluyente. Eso hace que la probabilidad de encontrarnos a la bacteria sea mayor entre mayor cantidad de sangre nosotros podamos recolectar en una venopunción. De ahí que el volumen de sangre también es muy importante. El problema es que no le podemos extraer mucha sangre a los niños y se han establecido unos parámetros que son los que se siguen actualmente para poder regular el volumen de sangre de extracción. Es decir, un neonato de menos de 1 año, lo máximo que le podemos sacar es 1 mililitro de sangre, que lo vamos a distribuir en un solo frasco, de preferencia el frasco para aerobios. De niños entre 1 a 6 años, vamos a utilizar 1 mililitro por cada año y esos mililitros los vamos a dividir en 2 frascos, es decir, un frasco aeróbico y uno anaeróbico. En pacientes jóvenes hasta los 20 años vamos a utilizar 10 mililitros divididos en 2 frascos, uno para aerobios y uno para anaerobios. Y en el caso de adultos, obviamente mayor de 20 años, pues el volumen drenado va a oscilar entre 20 a 30 mililitros y se pueden dividir en 3 frascos. ¿Okay? Entonces, es muy importante el volumen de muestra. Es decir, a un adulto no se vale que le extraigamos 1 mililitro de sangre. Y de hecho, todos los frascos de hemocultivo están etiquetados dependiendo del tipo de paciente. Por ejemplo, los frascos con etiqueta rosada se dice que son para pediátricos y los frascos ya sea con etiqueta azul o etiqueta verde son para pacientes adultos. Es decir, los frascos pediátricos van a drenar máximo 3 mililitros y los frascos adultos van a drenar máximo 10 mililitros cada frasco. Entonces es muy importante tomar en cuenta qué tipo de frasco voy a utilizar al momento de extraer mi muestra de sangre. ¿Cómo interpreto un hemocultivo? Bueno, va a depender mucho. Aquí yo tengo que tomar en cuenta qué es lo que yo espero que me va a crecer. Por ejemplo, si mi paciente está cursando por una epiglotitis, pues yo debo de esperar un hemocultivo positivo para Haemophilus influenzae. Si mi paciente está cursando con una infección pulmonar, puedo yo sospechar de Streptococcus pneumoniae, puedo sospechar de Klebsiella pneumoniae, etc. Es decir, patógenos que están asociados a bacteremia. Pero, por ejemplo, si yo me llegase a encontrar un bacillus en una muestra de cultivo, lo más probable es que ese bacillus es un contaminante y que la técnica de extracción de muestra se llevó de manera inapropiada. Entonces, hay que saber mucha estadística en cuanto a qué es lo que yo puedo esperar de un hemocultivo.
Ahora, los que causan mucho ruido son los Staphylococcus coagulasa negativos, porque muchos de ellos pues ya forman parte de la microbiota, y si bien es cierto que están asociados a infecciones de catéter central e incluso endocarditis, hay que tomar en cuenta que sea la bacteria que está causando el hemocultivo. Es por eso que es importante tomar más de 2 frascos. Si en los 2 frascos aparece la misma bacteria, lo más probable es que sea el agente causal. Si en los 2 frascos solamente me aparece un tipo y el otro sale negativo, lo más probable es que sea contaminación derivada de una mala praxis al momento de extraer la muestra. ¿Se debe valorar la presencia de un falso positivo? Sí, siempre y cuando el tiempo de desarrollo no exceda más de las 24 horas en bacterias que son de crecimiento rápido. Y la probabilidad de que haya muchos falsos positivos es cuando en el proceso de manipulación de la muestra la podemos llegar a contaminar. Por ejemplo, cuando yo hago lo que se conocen como pases ciegos. Los pases ciegos es aquellos donde tomo la muestra de hemocultivo y lo inoculo en mis placas de Petri y luego lo vuelvo a incubar. Entonces, esa manipulación con el tiempo, si yo no lo hago apropiadamente, puedo llegar a contaminar mi frasco. De ahí que si a las 72 horas de incubación me aparece una bacteria de crecimiento rápido, como por ejemplo como un aureus o un epidermidis, yo puedo tomar eso como una contaminación. ¿Qué hago con mi hemocultivo? ¿Cómo sé cuándo mis hemocultivos están positivos? Bueno, podemos hacer los hemocultivos ya sea de maneras manuales o utilizar sistemas ya completamente automatizados. Los hemocultivos tradicionales son aquellos que se inoculan una cantidad de sangre con una relación de 1 a 9 en un frasco que contenga una matriz líquida. Antiguamente los caldos para hemocultivo estaban hechos a base de caldo Bruselas, caldo BHI o caldo soya tetracaseína. Hoy han mejorado mucho las formulaciones y se utilizan caldos muchísimo más complejos que pueden incluso sostener el desarrollo de legionelas, el desarrollo, por ejemplo, de hemófilus y el desarrollo, por ejemplo, de neisseries. Ahora, si lo hago de manera manual, ¿cómo me doy cuenta de que un hemocultivo está positivo? Bueno, tiene que haber síntomas de signos de hemólisis. Debe haber hemólisis, debe haber presencia de gas o la formación de burbujas en el medio de cultivo, puede haber coágulos y obviamente la turbidez o la formación de sedimento. Todo hemocultivo se debe observar al menos por 7 días. Y cuando aquellos hemocultivos que presenten signos característicos de positividad, se debe hacer una tinción y obviamente subcultivar en agar sangre y en agar chocolate. Ahora, si lo que manejo, por ejemplo, este sistema que se llama Oxoid para hemocultivo, tiene una válvula de intercambio de presión. Cuando los hemocultivos están positivos por diferentes de presión, el caldo sube a un compartimento superior y eso me indica que hay producción de gas. Entonces, si me doy cuenta, yo puedo observar que hay turbidez en el medio. Yo digo, este hemocultivo está positivo. Hay otros como este que está aquí, que es el T-Check de Becton Dickinson. Utilizaba una paletita que estaba compuesta por agar chocolate, agar maconqui y agar destrozo seguro. Y lo que se hacía era que cada 24 horas el frasco se invertía de tal manera que el caldo bañara estas paletitas que contenían medios de cultivo. Y lo que había que estar pendiente es si había zonas de crecimiento. Una vez que veíamos colonias sobre el agar, esta paletita se retiraba y obviamente se hacía la posterior identificación de la bacteria. Esto evitaba contaminación cuando se abría el sistema. El problema de cuando trabajamos con pases ciegos, en la que tenemos que abrir el sistema para inocular las placas de agar, tenemos la probabilidad de contaminación. Ahora, en el caso de las bacteriemias causadas por micoplasmas, es un poquito más difícil el diagnóstico. ¿Por qué? Porque resulta que los micoplasmas nunca van a producir turbidez. O sea, es una característica muy interesante de los micoplasmas.
De hecho, han habido casos de que en los sistemas automatizados marcan que un hemocultivo está positivo y luego va el químico a revisar y no ve señales de turbidez y luego llama al ingeniero pensando que el equipo está malo, ¿no? Cuando en realidad en todo hemocultivo que tenga síntomas de positividad pero con ausencia de turbidez, deberíamos de sospechar de una sepsis causada o una bacteremia causada por micoplasmas. Los sistemas automatizados ayudan muchísimo en la identificación y tienen una gran ventaja, que como tienen sensores de detección, uno puede meter el frasco de hemocultivo en el sistema automatizado y dejarlo ahí. El equipo automatizado cada hora hace una lectura de los frascos buscando la producción de CO2. Y ese CO2 se puede observar porque el frasco de hemocultivo en el fondo tiene un sensor de CO2 que reconoce al carbono 14, un carbono marcado, carbono 14 o carbono 13, que hace que cuando es irradiado con un láser, con una luz de alta energía, emite una luz en particular y que es detectada por un diodo. Eso marca las alarmas o te está diciendo que se ha desarrollado metabolismo en el frasco y ese metabolismo pues obviamente es ocasionado por las bacterias. Es la gran ventaja que tienen los hemocultivos de sistemas automatizados. No tenemos que abrir el sistema ni preocuparnos por estarlo revisando cada 24 horas. El equipo solito te marca la alarma cuando está positivo. De hecho es un ruido muy fastidioso que lo vas a tener que ir a ver, o sea, hace tanto ruido que vas a tener que ir a ver el equipo, ¿no? Y obviamente te va a indicar en qué celda se marcó la alarma de positividad. La tinción de gas es una herramienta para tener un dato preliminar de qué es lo que probablemente me va a escoger, me va a crecer en mi antibiótico, en mi medio de cultivo, y se puede incluso informar para que el doctor pueda iniciar un tratamiento empírico. Lo recomendado es llegar hasta los cultivos, o sea, subcultivar esa muestra. Lo podemos sembrar en agar sangre, en agar chocolate, son esenciales, o podemos también inocularlos en agares como agar maconque. Aunque realmente inocularlo con agar sangre y agar maconque es más que suficiente para hacer el diagnóstico de todas aquellas bacterias que puedan estar asociadas a infecciones. Y por último, se recomienda que se haga pruebas de susceptibilidad, ya sea utilizando el método de dilución en caldo o el método de Kirby-Bauer, con el objetivo de poder establecer perfiles de resistencia, pero de eso vamos a hablar el día de mañana. Entonces, en resumen, a pesar de que se han implementado las técnicas de PCR para el diagnóstico de infecciones bacterianas, el hemocultivo sigue siendo el estándar de oro. Los hemocultivos se deben realizar sin demora en todos aquellos pacientes que presenten escalofríos o que presenten signos característicos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o que puedan cumplir al menos un criterio mayor de Zafiro o con 2 criterios menores de Zafiro. El volumen de la muestra es muy importante, hay que tomar en cuenta la edad del paciente y también utilizar los frascos apropiados para que se pueda obtener la cantidad de sangre deseada. Y por último, también se tiene que llevar a cabo una buena asepsia de la zona para evitar una contaminación. Y no todo lo que me crezca en mi cultivo necesariamente tiene que ser el agente causal. Tengo que relacionarlo con mi cuadro clínico de mi paciente. Por mi parte es todo. Entonces ya mañana continuaríamos con lo que serían los últimos 2 temas, que es resistencia bacteriana y fenotipos de resistencia.